Conocimientos de funciones trigonométricas. Historia de la trigonometría. La trigonometría es la parte de las matemáticas que se encarga del estudio de las relaciones que existen entre los ángulos y los lados de un triángulo. Estas relaciones se aplican para resolver muchas situaciones de la vida cotidiana. La trigonometría es la rama de la matemática cuyo significado etimológico es la medición de los triángulos. A continuación veremos las relaciones de los ángulos y los lados de un triángulo en las diferentes funciones. Las razones trigonométricas de los ángulos agudos. Para esto tenemos como referencia un triángulo rectángulo, el cual tiene cateto opuesto, cateto adyacente, hipotenusa y el ángulo θ, en donde las relaciones son seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. El seno es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, el coseno cateto adyacente sobre la hipotenusa, la tangente cateto opuesto sobre cateto adyacente, la cotangente cateto adyacente sobre cateto opuesto, la secante hipotenusa sobre cateto adyacente, la cosecante hipotenusa sobre cateto opuesto. Los ángulos. Los ángulos son generados por el movimiento de un eje en sentido positivo y en sentido negativo. Pueden tener varios valores. Si un ángulo sobrepasa los 360 grados, por ejemplo, el ángulo alfa, que es igual a 405, o un ángulo es negativo, por ejemplo, el ángulo beta, que es menos 105, siempre lo relacionaremos con 360 grados que tiene la circunferencia, siendo el alfa equivalente a un ángulo de 45 grados. Las relaciones entre razones trigonométricas. Para esto tenemos un triángulo ideal cuyo hipotenusa vale 1, el cateto opuesto el seno y el cateto adyacente el coseno. Aplicaremos el teorema de Pitágoras, en donde seno de alfa al cuadrado más coseno de alfa al cuadrado es igual al seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa, y esto equivale a 1. Empleando estas relaciones, la tangente de alfa es igual al seno de alfa sobre coseno de alfa. Toda esta relación dividimos para el coseno cuadrado de alfa y nos queda seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa sobre coseno cuadrado de alfa es igual a 1 sobre coseno cuadrado de alfa. Operamos estas relaciones y nos queda que 1 más tangente cuadrado de alfa es igual a 1 sobre coseno cuadrado de alfa. Ahora, la misma relación será dividida para el seno cuadrado de alfa. Seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa es igual a 1. Dividido todo para el seno cuadrado de alfa, tenemos que 1 más coseno cuadrado de alfa sobre seno cuadrado de alfa es igual a 1 sobre seno cuadrado de alfa. Signos de las razones trigonométricas en los distintos cuadrantes. En el primer cuadrante tendremos el seno positivo, el coseno positivo y la tangente positiva. En el segundo cuadrante tenemos el seno positivo, el coseno negativo y la tangente negativa. En el tercer cuadrante tenemos el seno negativo, el coseno negativo y la tangente positiva. En el cuarto cuadrante tenemos el seno negativo, el coseno positivo y la tangente negativa, ubicándolas en la siguiente tabla demostrativa. Primer cuadrante, seno, coseno y tangente positivos. Segundo cuadrante, seno positivo, coseno negativo, tangente negativa. En el tercer cuadrante, seno negativo, coseno negativo, tangente positiva. Y en el cuarto cuadrante, seno negativo, coseno positivo, tangente negativa. Los ángulos complementarios son aquellos que sumados suman 90 grados. Es decir, si un ángulo mide alfa, su complementario será 90 menos alfa. Tenemos un triángulo rectángulo, un ángulo alfa
un ángulo menos 90 menos alfa y un ángulo recto de 90 grados. El seno de 90 grados menos alfa es igual a AC sobre AB, es igual al coseno de alfa. El coseno de 90 menos alfa es igual a BC sobre AB y equivale al seno de alfa. La tangente de 90 menos alfa equivale a 1 sobre la tangente de alfa. Resolución de triángulos rectángulos. Un triángulo rectángulo puede ser resuelto por el teorema de Pitágoras o por la ley de senos y cosenos. Para esto tendremos las siguientes fórmulas. A más B más C es igual a 180, B más C es igual a 90. El teorema de Pitágoras de A cuadrado más B cuadrado es igual a C al cuadrado. Y seno de B es igual a B sobre A, coseno de B es igual a C sobre A y tangente de B es igual a B sobre C. Tenemos triángulos rectángulos notables, son aquellos que tienen 45 grados o ángulos de 30 y 60 en su interior. En el triángulo de 45 grados tenemos dos catetos iguales y la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de 2 por la longitud del cateto. En el triángulo de 30 y 60, el lado opuesto al ángulo de 30 grados vale L y la hipotenusa vale 2L. De esta relación, el cateto opuesto a 60 grados vale L raíz de 3. Veremos algunos ejemplos. En un triángulo rectángulo de ángulo θ, cateto 35 y cateto 12, calcularemos la hipotenusa empleando el teorema de Pitágoras. 12 al cuadrado más 35 al cuadrado será h al cuadrado. Sacamos la raíz y nos queda que h es igual a la raíz de 1369. Esto es igual a 37. Aquí sacaremos las relaciones de seno, coseno, tangente, secante, cotangente y cosecante. Seno igual a 12 sobre 37, coseno igual 35 sobre 37, tangente igual 12 sobre 35, cotangente igual 35 sobre 12, secante igual 37 sobre 35 y cosecante igual 37 sobre 12. Tenemos que seno de 25 grados es igual al coseno de 65, pues 25 más 65 son 90. La tangente de 43 es igual a la cotangente de 47, 43 más 47 igual a 90. La secante de 60 es igual a la cosecante de 30, 60 más 30 igual a 90. En otro ejercicio tenemos seno de θ es igual al coseno de 20 grados, de donde aplicando el ángulo complementario θ más 20 es igual a 90, de donde θ es igual a 70. Tenemos que la tangente de 5 alfa es igual a la cotangente de alfa. Aplicando ángulos complementarios tenemos que 5 alfa más alfa es igual a 90. Tendríamos 6 alfa igual a 90. 90 sobre 6 es igual a 15 grados. Tenemos que el seno de pi sobre 5 es igual al coseno de θ, de donde θ más pi sobre 5 es igual a pi sobre 2. Ejecutamos la operación y nos queda que pi sobre 2 menos pi sobre 5 es igual a θ, de donde θ va a ser igual a 3pi sobre 10 radianes. Con esto finalizaríamos estas relaciones trigonométricas. Esperemos que sigan aprendiendo.